Bien, le damos ahora la bienvenida a Juana Díaz, que está con nosotros en este Síntesis Educación, que nos encanta, por supuesto, estos temas. Y nos había dejado abandonada, estabas enfermita un día. Sí, después, no sé, como que los invitados se acomodaron un poco con la lluvia, porque nos visitaron muy frecuentemente las lluvias, pero sí, por lo menos pudimos retransmitir programas que tuvieron muy buena aceptación y hubo retroalimentación de la gente, qué buen programa, que les gustó, también, y eso es importante. También tenía una coincidencia entre los dos huracanes, fueron miércoles, jueves. Sí, porque los huracanes no sé por qué quieren venir sí. miércoles, jueves, no sé qué les pasa con esos 2 días de la semana. Bueno, vamos a ver. Pero de todas maneras, me alegro que estés aquí y comenzar con este Síntesis de Educación que nos apasiona por los temas. Y le damos la bienvenida al invitado del día de hoy, que es el doctor Carlos Rodríguez, director de investigación del Viceministerio de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Bienvenido, muchas gracias doctor. por la invitación. Al contrario, gracias por estar usted aquí con nosotros. Y para hablar de un tema tan importante, cuando hablamos de que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de República Dominicana tiene fondo disponible destinado a proyectos de investigación y de desarrollo de ciencia y tecnología, eso es una buena noticia, eso es algo que nos refresca a propósito del informe más reciente del Foro Global de Competitividad, que coloca a República Dominicana 12 puestos por debajo del año anterior con relación a competitividad. Eso quiere decir que de 137 países que participan en la evaluación internacional, nosotros descendimos al puesto como 120 y algo. Y el desarrollo de proyectos de esta naturaleza pues puede ayudar a un componente importante que se evalúa en ese informe, que tiene que ver con la competitividad, el nivel de aprovechamiento de la tecnología en las empresas, la calidad de los recursos humanos que están saliendo de las universidades e insertándose en el mercado laboral. Y qué bueno que está usted aquí con nosotros para hablarnos de qué se está haciendo y cómo empezó todo esto. Muchas gracias. Bueno, lo primero es hablar de que nosotros financiamos proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación desde el año 2005. Sin embargo, eso está establecido en la ley 13901, o sea que es del año 2001, que dice en el artículo 94 que debe haber un fondo, y dice FONDOCIT, Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico, asimismo establece la ley para financiamiento de proyectos de investigación. Aunque el artículo 92 dice que para fondos concursables, FONDOCIT es concursable, pero puede haber algunos fondos que se somete a una propuesta por interés nacional. La propuesta por interés nacional puede ser si hay un problema de salud en los cultivos o salud humana o veterinaria, pues si el proyecto amerita que se considere sin que haya convocatoria, se puede considerar, aunque no es lo común. ¿Y puede presentarlo cualquier institución? Bueno, puede presentarlo una universidad, un centro de investigación, una empresa, pero consorciada con una universidad o con un centro de investigación, y entonces el centro de investigación o la universidad es quien administra los fondos. O sea, es sumamente importante, y puede haber una ONG si está asociada a una universidad, y de nuevo la universidad tiene que ser quien administre los fondos, porque nosotros vamos a pedirle cuentas a la universidad para esos fines o al centro de investigación. Entonces, y director, ¿cómo vamos a analizar? El Ministerio de Educación Superior tiene el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, y ese viceministerio tiene una dirección que usted dirige, que es la Dirección de Investigación. No solo se canalizan recursos, vamos a hablar del funcionamiento y de las funciones de la dirección, solo es analizar proyectos que presentan universidades y terceros para participar de otorgarles el financiamiento,
si es un financiamiento o si es ayuda, o sea, si ese dinero se repaga o se repaga con el trabajo de investigación, y si hay otro tipo de labor, porque ustedes aportan los posibles trabajos de investigación que tengan que realizar estas instituciones. Sí, bueno, lo primero es que los fondos, todos esos fondos son no reembolsables. O sea, son fondos que se suplen, esos fondos de investigación, pero la institución solamente tiene 3 compromisos, cumplir uno de 3 compromisos. O realiza publicaciones en revistas indexadas, o se puede generar una patente, o se genera una innovación, un producto, un proceso científico o tecnológico. Eso es fundamentalmente lo que, o sea, para eso se suplen los fondos. Claro está, esos fondos se pueden combinar con fondos internacionales o fondos de la propia institución o fondos de otras instituciones. O sea, eso no se opone una cosa a la otra, porque incluso hay proyectos que son bastante caros y hay que, muchas veces las instituciones tienen que conseguir fondos por otro lado. Una contrapartida. Exactamente. Siempre tiene que haber una contrapartida de la institución, pero la contrapartida no tiene que ser necesariamente que ponga una cantidad de dinero, sino tiene un local, paga electricidad, tiene equipos, etcétera. Y si no tiene que comprar equipo, puede decir que está poniendo eso de contrapartida y eso se calcula. O sea, hay estándares internacionales para calcular eso. Entonces, nosotros también tenemos, pero no en mi dirección, hay otra dirección en el viceministerio, que es la de innovación y transferencia tecnológica, que esa tiene más que ver con la parte de trabajar directamente con las empresas, trabajar directamente con innovadores, aunque obviamente el concepto de innovación en ese sentido tiene más que ver con un producto en el mercado, y nosotros incluso esa dirección está trabajando muy de cerca con el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME para tratar de que los esfuerzos que se hagan sean más impactantes para el país. Usted hablaba que eso comenzó desde el 2005. Sí. ¿Cuáles son las áreas donde más se ha invertido hasta ahora? Bien, las áreas en donde se invierte en general, lo voy a decir después, la que más se ha invertido, son biotecnología, recursos genéticos, todo lo que tiene que ver con agricultura, salud y biomedicina, todo lo que es ciencias aplicadas, las ingenierías, entre otras cosas, ingeniería de software, etcétera. Entonces, y medio ambiente y recursos naturales. Entonces, en esas áreas. Donde más hemos invertido es en la parte que tiene que ver con el agro, porque es donde más proyectos han sometido y donde más fondos se ha suplido. Después, en ciencias básicas se han hecho una serie de inversiones, pero en ciencias básicas habría que ver dónde está la frontera, porque, por ejemplo, Pucamaima ya obtuvo una patente de un resultado de un proyecto nuestro en nanotubos de carbono, que todavía no lo han comercializado, pero eso ya no es parte de nosotros, y tuvo que ver con un proyecto que le financiamos para nanociencias. De hecho, nosotros hemos avanzado como país, a pesar de todos los problemas en nanotecnología, en nanociencia, nosotros estamos en una buena posición. No quiere decir que haya suficiente gente, pero hay un grupo en Santiago, en la Pucamaima, y otro en INTEC, que están trabajando la parte de nanociencia. El INTEC está trabajando más bien con tratar de conseguir nuevas baterías para diferentes equipos, esas baterías pequeñas de litio, y son un proyecto que nosotros hemos financiado. ¿Y cómo es el funcionamiento? Entonces, las instituciones someten un proyecto y ustedes todos los años lo evalúan y lo aprueban o no, o usted mencionaba en la pausa que posee cada 4 años, que son proyectos que ¿cómo funciona? Nosotros hacemos una convocatoria anual para Fondocit, para someter propuestas de investigación, y se hace un anuncio en el periódico. Entonces, ustedes someten los trabajos, solicitan las investigaciones que andan buscando. Abrimos el concurso, sí, voy a decir así, decimos cuáles son las bases de ese año, cuáles son las áreas que se van a priorizar. Porque aunque las áreas están establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo y en nuestro Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología, a pesar de que están establecidos ahí, de todas maneras, cada año se prioriza un área. No quiere decir que las otras no se van a financiar, pero se prioriza esa área. Entonces se hace el llamado, y en el llamado, por ejemplo, el año pasado el llamado duró 3 meses, pero regularmente se hace un llamado para que sea durante 2 meses, se puede someter la propuesta. Casi siempre la gente las instituciones lo dejan para el penúltimo día o para el último día. O sea, por ejemplo, este año se sometieron 224 propuestas. ¿Cuántas? 224. Todavía no se han evaluado. Y llegaron, supongamos, 10
antes del último día, y el último día llegó el resto, 214. ¿Y eso por qué? ¿Los requisitos son muchos? Son muchos los requisitos, pero yo creo que no es solamente eso, sino que pensamos dejarlo y después sometemos. Entonces, las propuestas que se someten a 3 tipos de evaluación. Una se llama evaluación de pertinencia. La pertinencia tiene que ver con que esté acorde con la Estrategia Nacional de Desarrollo y con el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación. O sea, que el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación es más viejo que la Estrategia Nacional de Desarrollo. El plan estratégico tiene que estar subordinado a la Estrategia Nacional de Desarrollo, evidentemente. Entonces, si pasa la pertinencia, los proyectos que pasan pertinencia son sometidos a una evaluación de calidad de la propuesta. Y calidad de la propuesta es evaluada por un jurado que en más del 90% no es parte del Fondo CID y alrededor de un 50% no es dominicano y no reside en República Dominicana. O sea, lo hacemos así porque nosotros no tenemos especialistas en todas las áreas. Y si un proyecto se somete, nosotros no somos especialistas en todo, pedimos opinión, ese evaluador evalúa sobre la base de unas líneas que se le trazan y sobre esa base dice si la propuesta tiene suficiente calidad para ser apoyada. Suficiente calidad tiene que ver con la calidad académica del equipo, tiene que ver con la calidad de la propuesta, porque si la propuesta no tiene calidad, no podemos pretender que eso pueda tener repercusión en la economía por cuanto debe conocerse los estándares internacionales. Entonces, si pasa esa etapa, va a una tercera etapa que es de priorización, y la priorización tiene que ver con la cantidad de dinero de que dispongamos. O sea, supongamos que de 224 pasan 100, pues nosotros nada más tenemos para 50, priorizamos cuáles son las que más se van a financiar. ¿Cuál es el presupuesto anual que ustedes tienen dentro del presupuesto del MESID para investigación? ¿Cuánto va a investigación? De lo que va a investigación en el viceministerio, alrededor de 220 millones por año. 220 millones o sea que eso, por ejemplo, las que califiquen de esas 224 propuestas, a lo mejor 20 proyectos pasan, 30 proyectos pasan. Regularmente pasan más de eso. O sea, en el 2015 pasaron 78 proyectos. ¿Hay un tope para los proyectos de inversión? Tope en la inversión en el monto total o por proyecto. El monto que asignan ustedes por proyecto. Por proyecto. El monto por proyecto, hasta hace 4 años, el monto era hasta 4 años, hasta 12 millones. Tomando en cuenta, o sea, que las universidades y centros de investigación nos dijeron que necesitaban equipo, pues el tope se subió, pero hay que ser cauteloso en el sentido de que si someten una propuesta que es descabellada y pide mucho más fondos de lo que nosotros consideramos que lleva la propuesta, pues no se considera. Pero ha habido propuestas que han pedido fondos para equipo, como por ejemplo comprar un microscopio electrónico más la propuesta. Un microscopio electrónico no es un equipo barato, o sea, uno puede encontrar unos usados o que no sea de los de superior calidad, no por la marca, sino por las cosas que hace, por 200, 300 mil, 400 mil dólares. Y después los equipos adicionales son bastantes. Y si usted calcula 400 mil dólares por 47 o 47.2, como usted quiera, la cantidad es considerable. Quiere decir entonces que por esa necesidad de infraestructura, pues se subió el monto, pero con mucha cautela para que nadie vaya a someter una propuesta con exceso de fondos que no vaya a requerir, que no vaya a necesitar. Y cuando dicen 4 años, ¿por qué? Porque dure el proyecto, que no puede exceder 4 años. Bueno, el asunto es que cuando Fondocit inició, las propuestas eran a 1 año. Vimos que eso no era suficiente porque 1 año usted no tiene resultados de investigación a los que pueda sacar provecho. No es tanto, sobre todo si el país está empezando, porque si ya tenemos mucha experiencia, pues entonces puede ser que en algunos casos 1 año. Después subimos a 2 años. En el primer año era 1 año y hasta 1.5 millones de pesos. Después subimos a 2 años hasta 3 millones de pesos y después hasta 4 años hasta 12 millones de pesos con un promedio de 3 millones de pesos por año. Entonces, conversando con las instituciones, porque nosotros conversamos constantemente con ellos, incluso muchas veces le preguntamos a las instituciones nacionales cuáles son las áreas que ellos creen que debemos priorizar. Nosotros la analizamos para ver si podemos responder esas necesidades. Entonces, sobre esa base se aceptan las propuestas que
que se vayan a someter para ser evaluadas. Regularmente las propuestas no sobrepasan de los 20 millones de pesos hasta 4 años, y a 4 años es porque consideramos que ese es el tiempo en que tendrían suficiente tiempo, valga la redundancia, para tener resultados que puedan publicar o que puedan generar una patente. Claro, el proceso puede ser un poquito más largo, como yo hablé de la patente de Pucamaima, porque el proceso de patente es mucho más largo. Más tiempo. Lleva mucho más tiempo, pero ya eso, después que tiene los resultados, el asunto de la patente corre por parte de la universidad o el centro de investigación, no necesariamente por nosotros. Participé hace alrededor de 2 años en un evento promocionado por MESID, un encuentro con empresarios. Había una queja de parte de los empresarios y a la vez una propuesta, una petición a MESID para que buscara una especie de interlocutor entre la empresa y la academia, porque los empresarios dicen necesitamos alguien que conecte el lenguaje académico con el lenguaje empresarial para desarrollo de este tipo de iniciativas, para desarrollo de patentes. ¿Cómo vamos en ese punto? Eso es un punto sumamente importante, pero con bastante problema, y no en República Dominicana, en el mundo. Los países desarrollados resolvieron más o menos ese problema. Nosotros todavía estamos dando pasos en ese sentido, porque el entendimiento entre el sector académico y empresarial no es fácil. De hecho, hay un costarricense que desafortunadamente se me olvidó el nombre, que escribió un libro que dice que los empresarios son de Marte y los científicos de Venus, o al revés, algo así. O sea, ¿sabe que hay un libro que habla? Sí. O sea, por las mujeres y los hombres. Sí. Entonces, es por la situación que se da, aunque Costa Rica tiene un poquito más de experiencia en ese sentido, fíjese los problemas que se han dado. De todas maneras, nosotros hemos dado paso para reunir el sector académico y el sector industrial para que haya entendimiento en eso. Ha habido algunos entendimientos, pero hay que trabajar mucho esa parte. Sin embargo, es importante que sepamos que en estos momentos hay una convocatoria de proyectos de un programa que tenemos con Corea del Sur, en donde se van a financiar 18 proyectos que son solo relación universidad e industria. De esos 18 proyectos, República Dominicana va a financiar por completo 6 y Corea del Sur va a financiar 12. Un promedio de $100,000 por proyecto. Cuando digo un promedio, puede haber un proyecto de $20,000 y hay un proyecto que sea de $200,000, o sea, es en promedio. Entonces, eso es tratando de encontrar esa vía de comunicación, y nosotros hemos hecho reuniones para esos fines, para que haya ese entendimiento, pero obviamente eso requiere tiempo y que ambas partes entiendan su papel, porque el papel nuestro es acercar y tratar de crear las condiciones, pero el papel de esas instituciones es precisamente llegar a puntos de acuerdo. Tenemos mucha esperanza en esos proyectos de que hablé, que incluso hay algunos proyectos que son con empresas de Corea, y que cuando les dije el asunto de la administración de estos fondos también tiene que hacerle a la universidad. Porque a esa es que le vamos a pedir cuenta, aunque el director del proyecto puede ser de la empresa. ¿Y hasta cuándo está abierta esa convocatoria? Bueno, ya cerró, se hizo un anuncio en el periódico, estamos haciendo la primera evaluación para ver cuáles proyectos pasan. Entonces se sometió alrededor de 63 propuestas. Se van a seleccionar 18, vamos a ver cuáles quedan. Y entonces las que pasen la primera etapa se le llama para una segunda ronda, porque en el caso de estas propuestas se hizo lo que se llama un concept note o concept paper, o sea que se somete una propuesta muy resumida, en este caso fue de 7 u 8 páginas, un formulario, donde habría como 3 páginas de texto, y entonces dicen más o menos a rasgos general qué es lo que pretenden, y cuando se haga la evaluación se ve si tiene suficiente potencial. Y entonces la que tenga suficiente potencial se dice, mire, someta una propuesta ya in extenso para ver cuál es la posibilidad de financiar. El país, a través del Ministerio de Educación Superior, se sometió a las universidades en los últimos años a una evaluaciones quinquenales y de sus procesos administrativos, académicos, tratando de adecuarlas sobre todo a la nueva ley de educación superior, donde se le da mucha importancia a la parte de ciencia y tecnología, a la parte de investigación. Las universidades, en su área de investigación, usted tiene que
o hacían extensión o hacían investigación, y vemos que hay mucha exigencia de parte de la institución para que realicen investigación. Por otro lado, usted tiene la realidad, un país pobre, pocos proyectos de investigación, pocos recursos para investigación de parte del sector privado, universidades con muchísimas necesidades de inversión, donde tienen poca capacidad de poder realizar proyectos de investigación. El ministerio está consciente de que la inversión en educación, en investigación, está estrictamente ligada en lo que tiene que ver con sus exigencias a las universidades con el desembolso de estos recursos. Sí tiene que ver, aunque obviamente quien hace la evaluación de la calidad de las universidades no es el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, sino el Viceministerio de Educación Superior. O sea, son dos viceministerios. De todas maneras, estamos conscientes de que sin investigación no hay universidad. O sea, una universidad que no hace investigación obviamente no es una universidad, puede ser repetidora de lo que sea, pero no es una universidad. Nosotros estamos tratando de llevarla a ese nivel y las universidades se han comprometido cada vez más con proyectos de investigación. Entonces, en ese sentido, nosotros medimos el resultado de eso, como dije, en la cantidad de publicaciones en revistas indexadas, que hemos avanzado mucho en República Dominicana. Ojo, digo hemos avanzado mucho, nosotros no estamos con los estándares que deberíamos tener para la población que tenemos y para las universidades que tenemos. Pero si pasamos de tener 50 publicaciones internacionales en revistas indexadas, ya tenemos casi 200, o sea, hemos avanzado bastante. Nosotros necesitaríamos tener mucho más porque eso contribuye significativamente con la educación. O sea, en la educación superior uno tiene que enseñar sobre la base de las investigaciones que se realizan, si no uno se convierte en alguien que solo repite. Entonces eso es un punto importante del que estamos conscientes y por esa razón también las exigencias que hacemos con los proyectos cuando hacemos una evaluación, nosotros evaluamos la propuesta, si es de investigación para ciencia o tecnología, como si fuese un artículo que somete a una revista indexada internacional. Lo que quiere decir es que vemos las informaciones que utilizó, la calidad de la información que utilizó, la pertinencia de la información que utilizó y obviamente qué cosas plantea en función de las informaciones sometidas y también el presupuesto, los investigadores y el incentivo a los investigadores, porque una de las cosas que pretende Fondosit es que se retenga el personal que llegue del exterior, que si no encuentra un puesto de trabajo, una persona de 25, 27, 30, 35 años que llegue con un doctorado, si no encuentra cómo insertarse con un buen salario, pues obviamente se va a ir. Se va a volver a ir. Que obviamente muchos se van por diferentes razones, uno puede conseguir otras ofertas, pero estamos tratando de retenerlo y Fondosit permite que haya un incentivo para el investigador que compense un salario similar al que tiene el exterior. Cuando digo que compense, es que si por ejemplo nosotros permitimos que cobre 100,000 pesos mensual a una persona con un doctorado, la universidad tiene que pagarle 100,000 también, o más, o sea, pero que le permita hacer investigación. Es para que esa persona tenga un estilo de vida como, o sea, si uno consigue... si no se va del país. Claro. Que uno puede conseguir un puesto con doctorado fuera del país, que consigue fácilmente 5, 6 o 7 mil dólares iniciando. Que uno puede decir, bueno, los gastos no son los mismos, de todas maneras... Sí, no justifica quedarse aquí si no tienen los mismos niveles de ingresos. Entonces, eso es uno de los puntos cruciales de Fondosit, tratar de retener a esas evitar la fuga de cerebros. Sí. Exactamente. Y la participación de las universidades en los últimos procesos con respecto a los centros de investigación es superior o también, de acuerdo, todos los proyectos siempre tienen una universidad. No, las universidades son como el 80% o más de los proyectos. Por ejemplo, nosotros tenemos que cualquier centro de investigación, sea público o privado, califica para someter propuestas a Fondosit. Entonces, por ejemplo, el IBI, que aunque tiene una administración parecida a algo privado, ha sometido muchas propuestas y dentro del agro, la agroindustria, ha ganado muchas propuestas. Tenemos el IDIAF, que es un instituto de investigación, ha sometido una serie de propuestas y institutos dentro de las universidades, pero lo que más tenemos son
universidad. Yo decía hace ¿Se puede decir alguna investigación, algún caso, alguna universidad que haya hecho algún trabajo que podamos exhibir? Sí, hay trabajos que se pueden... No sé si usted puede decir la universidad, el tipo de investigación. Para saber un poquito. Un asunto importante es que eso es público. O sea, si a ustedes les interesa, a cualquier ciudadano le interesa saber, desde que inició Fundocid, cuántos proyectos se han aprobado, a quién se le aprobó, cuál es el investigador principal, cuál es la universidad y cuánto se comprometió con ellos y a qué tiempo. Hay un libro por cada ronda Fundocid, eso no es problema. Entonces, la UAS tiene algunos proyectos en el agro que ha exhibido buenos resultados para aplicar y además que ha publicado parte de esos resultados internacionalmente. El caso de la Pucamaima, hablamos de la patente de nanotubos de carbono, que esa ya se obtuvo una patente y ellos están tratando de comercializar, pero repito, ya nosotros no estamos en ese ámbito, aunque nos agrada que eso haya ocurrido. Universidades pequeñas como la Universidad Nacional Evangélica ha tenido buenos resultados en proyectos de investigación. Hay una serie de universidades que sí, que han obtenido buenos resultados en proyectos de investigación que apuntan a resolver problemas de importancia. ¿Y todas participan las universidades? ITEC, UNFU, Eucamaima, ¿todas las universidades están dentro de ese...? Tienden a participar, pero hay universidades que son más agresivas en ese sentido. El término agresivo, o sea, ejercicios que someten con más frecuencia propuestas. Hay otras universidades que necesitan todavía más acompañamiento, pero universidades que tienen más experiencia. ¿Y hay departamentos de investigación de universidades que someten varios proyectos en una misma de investigación, en una misma año, en un mismo ciclo de los fondos? Sí, por ejemplo, en la convocatoria que estamos, la UAS sometió alrededor de 50 propuestas, INTEC sometió como 15, Pucamaima sometió como 12 o 13. De las 200 y pico. Sí, o sea, sí, hay universidades que someten una, someten dos, y obviamente si una universidad es nueva sometiendo propuestas, nosotros vemos, aunque vemos el filtro como con los demás, pero si hay que ceder un poco en algunas cosas, es sumamente importante integrar a esa universidad de la investigación y puede ser que si tiene algún problema la propuesta, le digamos, mira, arréglele eso para nosotros considerarlo, porque es sumamente importante que todas se comprometan, pero son alrededor de 10 universidades las que más propuestas someten. Precisamente esa es mi siguiente pregunta, si había algún acompañamiento de parte del MESID para las universidades, para que cumplan los requisitos, para que presenten a tiempo, que no se limite solamente al desembolso del fondo, sino un acompañamiento en todo el proceso. Sí, nosotros hacemos unos talleres donde explicamos, o sea, solicitado por las universidades, pero hacemos público que si la universidad quiere, le ofrecemos, para que las universidades aprendan cómo redactar y administrar proyectos Fundocid. Entonces, una universidad o centro de investigación quiere que le demos un taller de eso, lo solicita, pero, por ejemplo, si es una región donde hay pocas universidades, nosotros sugerimos que inviten a otras universidades y centros de investigación a esos talleres. Nosotros explicamos cómo se somete una propuesta, qué es calidad de una propuesta, cómo se administra una propuesta, cómo debe elaborar el presupuesto y cuáles son las áreas priorizadas para que sometan propuestas de investigación. Siempre, se nos acabó el tiempo, pero siempre solo se presentan propuestas dentro de la convocatoria o hay propuestas que se hacen en algún otro ciclo del año. Pero lo que no se presentó ahora ya solo viene el año que viene o hay propuestas que no estén en la convocatoria que se pueden realizar durante el proceso. Se pueden someter propuestas por interés nacional, pero evidentemente tiene que demostrar a la institución que hay una necesidad imperiosa de esa propuesta. Por ejemplo, supongan que hay un brote de Zika otra vez y se requiere... Vulnerabilidad de los edificios con los terremotos. Muy buen tema, claro, a propósito. Puede haber, en ese caso, si la propuesta pretende o con algún software o evaluar la calidad de la construcción, eso puede ser. Pero, o sea, si es muy general, pues no califica para Fundocid. Por ejemplo, hay propuestas que se han sometido que son en salud, que son sumamente importantes. Pues una propuesta que se sometió una vez que era para investigar cuántos extranjeros se atienden en los hospitales dominicanos. Eso es un dato que se requiere, pero no es para que nosotros lo financiemos. Porque es muy alto, es muy global.
No, o sea que eso, nosotros lo que intentamos es que haya más producción científica. Y eso no va a aportar al conocimiento. Eso era más estadístico, era más... Sí, yo no estoy diciendo que eso no es importante, siento que eso es imprescindible. Exacto. Pero no es para nosotros, eso se puede hacer desde otro punto administrativo. Pero sí, por ejemplo, lo del Zika que usted decía. Sí, entonces si es saber más sobre el virus, saber más sobre la respuesta inmunológica, eso puede ser importante. Y si somete por interés nacional, es una propuesta bien concebida y vemos que es imprescindible que se dé respuesta a eso, pues nosotros sí podemos considerarla para financiamiento. Fuera de convocatoria, sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su presencia. Le damos las gracias pues al doctor Carlos Rodríguez, director de investigación del Viceministerio de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Hoy para los que dicen siempre que no se investigue, que aquí no se hace nada, ¿verdad? Claro que sí. Se está haciendo. Paso a paso, es que sería importante que la gente se acerque y que pida, como le dije, o sea, si a mí me interesara ahora incluso escribir desde el punto de vista académico, periodístico, lo que sea, de cuánto se ha invertido en investigación y cuáles son los proyectos que se han aprobado, uno por uno están ahí. Claro, hay proyectos que se han aprobado que después las instituciones lo han desestimado y está comprometido esos fondos, pero si la institución lo desestima, pues eso no se desembolsó. Por eso nosotros hablamos de lo comprometido y lo invertido. Nosotros hemos comprometido más de 2.400 millones de pesos durante todo el historial de Fondosit, pero se han caído como 12 proyectos que no se ejecutaron por diferentes razones y las instituciones tienen que devolver los fondos. Ha pasado con la UAS, ha pasado con INTEC, o sea, porque por ejemplo, si contrata a un investigador que somete una propuesta y solicitó trabajo en una universidad en Estados Unidos o donde sea, y se va, y le sale ese trabajo, puede ser que él diga, no, espérese, quédense con su proyecto, que yo me voy, porque si me ofrecen 8 o 10 mil dólares mensual, yo me voy. Entonces, ese proyecto no se ejecuta aunque se comprometió. O sea que por eso es sumamente importante. Pero eso fue lo que no puede tener la gente acceso es al proyecto en sí. Porque ya eso es secreto y ya eso no es nuestro, eso es de la institución. Ahí puede haber muchas cosas que sean propiedad intelectual que nosotros no podemos divulgar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Entonces, Juanita, ya nos vamos ahora a despedir hasta el miércoles que viene, si Dios lo permite, al próximo Síntesis Educación, que seguramente tendrá algún invitado súper interesante como siempre. Señor Michel, bien, hasta mañana si Dios lo permite. Y a ustedes también, hasta mañana, si el Señor así lo dispone.